Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Giovanni Camelo, soy estudiante del programa de Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. El presente video es un pequeño análisis del documental La Sinfónica de los Andes. Comenzaré con su ficha técnica. La dirección está a cargo de Marta Rodríguez, guión de investigación, Marta Rodríguez, Lucas Silva, investigación adicional, Fernando Restrepo y Felipe Colmenares. Producción, Lucas Silva, Felipe Colmenares, coproducción con Valeria Pons, Bolivia y Julio Weiss. En el sonido tenemos Felipe Colmenares y Juan Felipe Rayo. En animación e ilustración, Julio Weiss, Andy García, ilustraciones Tardilla. Música, orquesta de instrumentos andinos de huellas, Caloto, además de flauta, chica y guarapo. La duración de este documental es de 1 hora 55 minutos y su estreno fue en el 2020, pero se realizó desde el 2019 al 2020 y fue realizado en Colombia. El documental comienza con una introducción desde el minuto 0 hasta el minuto 5:40 segundos, en donde encontramos una apertura con imágenes del territorio del norte del Cauca, paisaje, comunidad NASA, primeros planos de niños y música ancestral. Se presenta el conflicto histórico y se muestran imágenes de la violencia de la época. Violencia entre 1948 y 1957. Guerra entre los liberales y los conservadores. Desde el minuto 5 hasta la media hora tenemos una entrevista con la primera familia indígena y se documenta las actitudes que se tenían los campesinos de la época y cómo comenzaron a cambiar sus pensamientos para dejar de estar bajo el yugo de la gente que tenía dinero. De vivir sabroso, vivir tranquilo, sin peligros en el campo, sin guerra. Se puede ver también testimonios de víctimas de la violencia, imágenes llenas de temor y violencia. Desde el minuto 35 hasta el 50 se hace una presentación de la Orquesta de Instrumentos Andinos, ensayos, prácticas musicales y primeros planos de música y sus instrumentos. Desde el minuto 50 encontramos la segunda narrativa testimonial, una segunda familia afectada por la violencia, relato de su vida en cámara fija, con apoyos visuales que refuerzan la memoria de su hijo fallecido y grabaciones y escenas simbólicas. Desde el minuto 75 hasta la hora y media tenemos una gran cantidad de imágenes de archivo y narraciones, voz en off, que explican antecedentes del conflicto armado en Colombia de la época. La violencia, guerrillas, paramilitares, narcotráfico, paz, menciones de la CRIC y procesos de diálogo que surgieron en la época. A partir de la 1:45 se encuentra el tercer testimonio, relato de una tercera familia acompañada por música, con imágenes que refuerzan emotivamente la comunidad cantando y tocando en un conjunto. Ya para finalizar encontramos en la 1:37 clima musical y emotivo, un gran ensamble de orquesta interpretaba una pieza emotiva en homenaje a los niños víctimas, y el cierre a la 1:52 en donde se presenta una reflexión final, imágenes al amanecer y imágenes también de personas recordando a las víctimas. En cuanto a personajes importantes, considero que es muy importante el líder musical y profesor. Es el guía y maestro en la Orquesta Instrumental Andinos y conformada por jóvenes de la comunidad NASA. Coordina los ensayos, impulsa la transformación emocional de los participantes y encarna la conexión entre la música, la memoria y la resistencia. Su momento más relevante para mí fue en el minuto 32, durante un ensayo colectivo, cuando da indicaciones emotivas. El segundo personaje que me parece muy importante es Miriam, la portavoz de Duelo, la madre de Margie Vanessa. Es una madre de una niña NASA que murió a causa de la violencia. Su testimonio representa el dolor silenciado de muchas familias. Su momento más relevante cuando recuerda el primer instante tras la explosión, se cubre el rostro y rompe en llanto. Es el fragmento más crudo y emotivo del documental para mí. Por último, también está la historia de Sebastián, historia de pérdida y posible reconciliación.
representa otro caso de un niño víctima de conflicto. La madre relata cómo perdió a su hijo por una granada, cómo busca encontrar caminos para perdonar y reconstruirse. Me parece que este tipo de relatos llegan directamente al alma, entonces me pareció muy importante retomar, tener en cuenta estas personas en esta parte del análisis. Para mí la formación de la Orquesta Sinfónica de Instrumentos Andinos representa el eje simbólico del documental. Es una herramienta de sanación, memoria y resistencia pacífica de los pueblos indígenas del norte del Cauca frente al conflicto armado. Se muestran los ensayos iniciales, la preparación musical y las emociones de los jóvenes al reinterpretar su dolor mediante la música tradicional. Para mí, la escena principal o más emotiva de la interpretación final de la orquesta en homenaje a los niños muertos. ¿Por qué es importante? Para mí, porque expresa un clímax emocional del documental. La música interpretada por los jóvenes sobrevivientes se convierte en un acto colectivo de duelo, memoria y reafirmación cultural. Es ya al final del documental, los últimos 5 minutos, 5 o 6 minutos. La orquesta, compuesta por niños y jóvenes indígenas, interpreta una pieza musical solemne. Están reunidos en un espacio abierto. Las lágrimas de algunos padres y las montañas silenciosas, no hay diálogo ni música. Considero que esta escena es tan relevante porque para mí es el clímax emocional del documental. Resume la propuesta estética y política del filme, el arte como forma de resistencia y memoria ante la violencia. Representa un acto colectivo de duelo, sanación, afirmación cultural del pueblo nasa y transforma el dolor individual en una fuerza colectiva simbólica a través del sonido. Entre la lectura de Gumucio y el documental, yo lo relacioné porque Alfonso Gumucio en su texto plantea que el documental es un instrumento ético y político profundamente vinculado con la realidad social y las luchas de las comunidades marginadas para este autor. El documental no debe aspirar a la objetividad neutral, sino comprometerse con la mirada situada, criticar activamente y ser capaz de dar una voz a quienes históricamente han sido silenciados. El documental La Sinfónica de los Andes encarna plenamente estos principios. Creo que lejos de construir una narrativa desde lo externo, la película o el documental se teje desde dentro de la comunidad nasa del norte de Cauca. Para mí, La Sinfónica de los Andes no es solamente un retrato de la violencia colombiana de la época, sino es una propuesta estética y ética de reparación simbólica por medio de la música y del arte. No es solamente representar o retratar la violencia y las víctimas de la época, sino tratar de devolverles la dignidad y la voz que perdieron durante mucho tiempo. La idea de este documental es ser el medio por el cual las personas que sufrieron tanto en ese periodo de violencia puedan tener un proceso vivo de sanación colectivo y de transformación social. Muchas gracias.